proclamo tu nombre, oh Dios, digno de la gloria, digno de la honra. Proclamo tu majestad, digno de la gloria, digno de la honra. Proclamo, levanta tus manos y adórale tu nombre, oh Dios, digno de la gloria, digno de la honra. Proclamo tu majestad, digno de la gloria, digno de la honra. Solamente voces, cántaselo con todo tu corazón. Tu nombre, oh Dios, digno de la gloria, digno de la honra. Proclamo tu majestad, digno de la gloria, digno de la honra. Solo tú eres digno, precioso Señor. Solamente tú eres digno. Gracias, mi Señor, porque dice tu palabra que el Espíritu Santo nos inspira. Nos inspira a nuestra mente, a nuestro corazón, y en esa inspiración que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, nos lleva a una dimensión de fe para poder entrar al lugar santísimo y encontrarnos con tu presencia, encontrarnos dentro de mi Señor Jesucristo, donde está el trono del Padre, y allí es donde nosotros podemos reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Rey y sobre todo como mi papá. El Espíritu Santo, al traer la inspiración a mi mente, a mi corazón, al corazón de tu iglesia, nos lleva a profundizarnos en esa adoración hacia Dios. Y allí, no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, yo estoy consciente y estoy convencido que tú estás aquí, papá, y que cada letra del canto me lleva, Señor, a expresarlo con gratitud, a expresarlo por el amor que sentimos hacia ti, papito. Gracias, gracias, mi Señor. Yo sé que este tiempo de adoración y de alabanza no es tiempo perdido. Es un tiempo donde estamos en comunión, en una relación con el Padre, donde nosotros podemos expresarle nuestra gratitud y nuestro amor hacia Él. Gracias. Gracias, papá. Gracias, maravilloso papito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la adoración que solamente tú la mereces, en el nombre de Jesucristo. Por eso, Señor, te damos, Señor, ofrendas de aplausos, declarando que tú eres digno, santo, poderoso, maravilloso.
aclamamos con todo nuestro ser. Aleluya. Aleluya. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Quién dijo bien? ¿Alguien gritó? Un niño. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es tan maravilloso. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a pedirle a los niños que salgan a su clase. Vayan con un corazón para recibir la palabra que Él tiene para ustedes también. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar con la palabra y recordando un poquito de lo que hemos estado mirando. Hemos estado mirando de que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando hablamos acerca de la palabra, o más bien de la espada, ¿para qué sirve una espada? La espada sirve para cortar, para matar o introducirlo al enemigo. Y sobre todo, la Biblia dice, por ejemplo, ya hemos leído la palabra del Señor en Hebreos 4, versículo 12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué más? Más cortante que toda espada de dos filos. Entonces ahí dice que es como una espada ¿de qué? De dos filos, que penetra. Amén. Entonces así es Dios a través de su palabra. Y aún en este tiempo tenemos que estar hablando algunas cosas que son muy necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Y comenzamos viendo acerca de cómo debemos de rechazar, de sacar de nuestra vida toda maldad, todo pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no me permite crecer espiritualmente, o el pecado no me permite conocer verdaderamente el corazón de Dios. El pecado lo que hace es traer tinieblas a nuestra vida, y las tinieblas no me permiten ver lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi familia, en mis generaciones. Por eso es muy importante que ahorita, en este tiempo, Dios esté hablando acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Va a haber cosas que a mí no me van a gustar, porque va a tocar esas áreas donde yo estoy batallando. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer a través de lo que dice la Biblia. En San Juan capítulo 15, tú vas a encontrar, fíjate lo que dice, San Juan capítulo 15, creo que es el versículo 3 o 4, pero fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Ustedes ya están, ahí el versículo 3, ¿cómo dice? Léanlo. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Entonces, entre más la palabra esté tratando con esas áreas de mi vida, la palabra, lo que va a ser el propósito de la palabra, el fin de la palabra, es lo que dice ahí. Ustedes ya están ¿cómo? Limpios por la palabra que les he comunicado. Entonces, la palabra quiere estar trabajando, la palabra tiene que estar tratando con esas áreas de mi vida. Y aunque no me gusten, aunque no me guste que Dios esté tocando esa parte de mi vida, pero es necesario. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar, ahorita vamos a leer unos versículos. Pero la palabra me dice de que me va a llevar, como dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 y 18. Fíjate lo que dice. Ahora bien, léanlo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay?
libertad. Otra vez, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Versículo 18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto, ¿qué vamos a hacer? Vamos, dice, a reflejar como en un espejo. ¿Qué vamos a reflejar? La gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el propósito de que la palabra esté siendo usada como una espada para ir cortando todo lo que no debe de tener o no debo de tener en mi vida, en mi cuerpo, en mi carne, en mi alma? De que yo pueda, número uno, ser libre. Porque dice el Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En el versículo 18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto, ¿cuál es el siguiente punto? Reflejar, díganme, ¿qué dice? Reflejamos, dice, como en un espejo, ¿qué vamos a reflejar? La gloria del Señor. Dice después, tercero, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, ese es el plan de Dios. El plan de Dios en la vida de sus hijos es de que cada día estemos siendo transformados, que Dios esté tratando con muchas áreas de mi vida, de mi corazón. ¿Por qué? Porque esto estará trayendo un estorbo en mi vida y en mi relación con el Señor. Le damos la bienvenida, creo que es tu mami, mija, ¿sí? A mami de Tania, bienvenida, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, ese es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nos hemos estado deteniendo, mirando con calma lo que Dios quiere hacer. Hace 8 días vimos la siguiente palabra, que es malicia. Y la palabra malicia, ustedes van a recordar que quiere decir, en el Nuevo Testamento se traduce como en el griego kakia, que tiene los siguientes significados. Ya vimos, número 1, perversidad, maldad. Ya vimos los versículos. Después vimos el segundo punto acerca de la palabra kakia o malicia. Y aquí dice las escrituras, fíjate lo que dice, vimos también la segunda parte, mala voluntad. ¿Qué es mala voluntad? Despecho, es decir, malicia en el sentido moderno de la palabra. Pero vamos a ver ahora el tercer punto de la palabra malicia. La palabra malicia también viene de una palabra mal, pero también se define como daño. Entonces, cuando hay maldad, cuando hay malicia en el corazón de una persona, de un hijo de Dios, lo que está llevando a esa persona a ser malo. Una persona, dice aquí, daño. Y vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 28 al 30. Léanlo conmigo. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Ahí están las dos palabras, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan
contra sus padres. Entonces, ahí está una lista de todo lo que provoca la maldad, todo lo que provoca el tener un corazón malo. Y la palabra tiene que ir tratando con esas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy mirando la palabra, cuando yo no estoy examinándome en la palabra, entonces yo no me doy cuenta. Por ejemplo, una dama está enfrente del espejo. ¿Para qué se está mirando en el espejo? ¿Para qué se miran en el espejo? ¿Mandé? ¿Para ver si están bonitas? No, ven si está bien la rayita que se hicieron en medio, si se está derechita o se pasaron de pintura en la ceja o en los labios, si se pusieron mucho, ¿qué? Maquillaje, ¿sí? O le faltó maquillaje. Entonces, ¿para qué sirve el espejo? Y en Santiago dice así, que la palabra de Dios es como un espejo. Y la palabra de Dios, al ser un espejo, me está mostrando mis errores, me está mostrando lo malo que hay en mí, me está mostrando muchas áreas de mi corazón, pero no me doy cuenta. Y aquí la Biblia dice, desde el versículo 28 al versículo 30, está dando una lista. Y en el versículo 30, ¿qué decía? Versículo 29, perdón. En la última parte, disensiones, engaño y malicia. Caquía. Se oye mal, ¿eh? Caquía. Pero aquí así dice la Biblia, que hay pecado, hay maldad. Y si nosotros examináramos punto por punto, nos vamos a dar cuenta que esto está ensuciando nuestra alma. Y eso no me permite que yo pueda avanzar y poder llegar a conocer verdaderamente el corazón de Dios. Recuerden que ya tomamos un versículo en Santiago, cuando dice que tiene que ser implantada la palabra de verdad. La palabra tiene que ser plantada en nuestra vida. Ahora, en Colosenses capítulo 3, versículo 8, tú vas a encontrar que dice, te lo voy a leer en esta versión, pero ahora realmente deséchenlas. Dice, todas, deséchenlas todas de ustedes. Y ya da otra lista. ¿Cuáles son esa lista? Enojo, ira, otra vez está la palabra malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Entonces, pues hoy me tuve que enojar mucho, porque había tanto tráfico en la avenida que no podíamos ni pasar. Y miraba el reloj y dije, ya llegamos muy tarde. Y así fue. ¿Sí? Tuvimos que rodear por otro lado. Pero Dios tiene que tratar con esa área de mi vida. Y aquí la Biblia dice, enojo, ira, malicia, calumnia. ¿Qué es calumnia? ¿Qué es calumnia? Hablar algo que yo no lo sé, pero yo estoy levantando algo en contra de alguien. Y recuerden que la palabra calumnia también viene de la palabra diabolos. ¿Sí se acuerdan, verdad? La palabra calumnia viene de la palabra ¿de qué? Del griego diabolos. Y cuando juntamos esa palabra del griego de diabolos, quiere decir diablo. El diablo es un calumniador. Entonces, Dios quiere tratar con eso. Por eso dice malicia, calumnias y lenguaje obsceno. En otras palabras, malas palabras.
Ya también lo vimos en Efesios capítulo 4, cuando dice que desechemos también malas palabras. Malas palabras. Y a muchos se les da con mucha facilidad el estar declarando malas palabras. Entonces Dios quiere tratar con esas áreas. Ahora, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Fíjate lo que dice. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Recuerden que caquía quiere decir todo tipo de maldad. Se refiere a deseos, intenciones malignos. Ahora, vamos a comenzar leyendo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Te lo voy a leer en esta versión. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Sí estamos escuchando? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer lo malo. ¿Qué desea la naturaleza pecaminosa? Hacer lo malo. Y después te lo voy a leer en esta versión. Y en esta versión escuchen lo que dice desde el versículo 16. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. ¿Cómo comienza diciendo? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Obediencia. Díganle a la persona que está a tu lado, dile, Dios está pidiendo de nosotros obediencia. Por eso dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoja. Entonces, dice en el versículo 16 que le dejemos al Espíritu Santo que esté trabajando, de permitirle al Espíritu Santo que Él tome el control de nuestras vidas. Pero en el versículo 17 hay algo que debemos de aprender. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. ¿Sí? Ven Judá, ven Isaac Velázquez. ¿Quién de los dos quiere representar al Espíritu Santo y el otro a la carne? ¿Cómo sea? Bueno, póngase uno de este lado y me dicen quién ha decidido ser el Espíritu Santo y la carne. El Espíritu. Órale. Bueno, entonces, ni modo. Entonces, fíjese lo que dice aquí, porque esta desea lo que es contrario a qué. Agárrame. ¿Sí? Contrario a qué. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, hijo, quiero guiarte, quiero enseñarte, quiero mostrarte, quiero llevarte a vivir una vida de santidad. Pero ¿qué hace la carne? Está en contra de eso. ¿Sí? Y ahí dice, tantito, después dice, el Espíritu desea lo que es contrario a qué? A ella. Entonces hay una lucha. Tú tienes que tomar la decisión, y entre más alimentes tu espíritu,
el espíritu tuyo le va a hacer más caso ¿a quién? Jálame. ¿Sí? ¿Me va a jalar? Pero si yo no estoy alimentando mi alma, mi espíritu con la palabra y dejando que el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que es una espada, entonces estoy dándole más fuerza, le estoy dando más cabida al enemigo a través de los deseos carnales. Y no me doy cuenta que esto está sucediendo. Y a veces nos vemos batallando en muchas áreas, nos encontramos batallando en una área pecaminosa, pero digo, pero yo estoy orando. Yo busco de Dios. Pero ¿qué es lo que debe de suceder? Lo que debe de suceder. ¿Quién es el Espíritu? ¿No traes un cuchillo, un machete o algo así? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el Espíritu Santo cuando Él me está ministrando a través de la palabra? Y la palabra que es la espada, ¿qué es lo que vas a hacer, mijo? No, aparte de jalarme, porque si me jalas, a ver, jálame. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ajá, sigo en la misma condición. ¿Qué entonces? ¿Qué debe de hacer el Espíritu Santo para que la carne ya me suelte? Tiene que hacer ¿qué? Sí, pero ¿cómo? Bueno, usa tu mano como si fuera una espada. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo, que es la palabra, que es la espada del Espíritu? Entonces, ahora sí, jálame, y me va a llevar hacia Él. Por eso, como dice las Escrituras, dice, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero como decía versículo 16, en el versículo 16, así que les digo, vivan, otra vez, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo con la espada de la palabra? ¿Qué hizo? Hazlo, mijo, rápido. Cortó. Y en el momento que Él cortó, Dios me está diciendo este versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿con quién estoy viviendo? ¿Con quién estoy viviendo? Con el Espíritu Santo. Y Él me va a ayudar. Él me va a ayudar. Como dice Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26? Asimismo, léanlo fuerte. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Me está ayudando en mi debilidad. ¿Somos perfectos? Todavía no hemos sido perfectos hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga por segunda vez, como dice Tesalonicenses capítulo 4, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Este hombre carnal será transformado a un hombre espiritual. Solamente en eso. Pero seguimos todavía teniendo problemas, seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo áreas de nuestra vida que no han sido rotas. Por eso, gracias, amigos. Por eso la Biblia nos dice, ahora, siguiente versículo, estábamos en Gálatas capítulo ¿qué? 5, ahora versículo
19. Fíjate lo que dice. Las obras de la naturaleza pecaminosa. Recuerden que estaba el Espíritu Santo y estaba la carne. Las obras de la carne. ¿Y cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son las obras de la carne? Aquí dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y empiezas a dar una lista. Y comienza diciendo: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Hasta ahí nada más, mira. Versículo 19, versión 60. Versión 60. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuál es? Adulterio. Segundo, fornicación. Tercero, inmundicia. Y cuarto, lascivia. Ahora, ¿qué es fornicación? Que primero es adulterio. ¿Qué es adulterio? Un pecado que se hace cuando la persona es casada y provoca o comete adulterio con otra persona. Ese se llama adulterio, que está dentro del matrimonio. Pero la segunda es fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Que venga el Espíritu Santo. No vino hoy. Fíjense lo que dice la palabra fornicación. Aquí está, amigo, léalo. Fornicación. La palabra griega es porneia, de la cual se deriva el término pornografía. Hasta ahí nada más. ¿Cómo se deriva? Gracias, amigo. ¿Cómo se deriva la palabra fornicación? ¿Cómo? Vas a tener que venir otra vez. ¿Cómo se define la palabra fornicación? Bueno, ya vimos la palabra adulterio. Y la palabra fornicación, aquí en el griego, la palabra griego es pornoía, de la cual se deriva el término pornografía. Se refiere a toda actividad sexual ilícita e incluso, pero no se limita al adulterio. En otras palabras, viene casi siendo lo mismo. Sexo fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la maldad? ¿Qué es lo que está haciendo el pecado? El pecado lo que está haciendo es traer ataduras. Trae ataduras en la vida de una persona. Tal vez no nos va a dar tiempo ver todos los puntos de todas las obras de la carne. Pero tenemos que entender que cada una de las cosas que nombra la palabra de Dios. ¿Me pasas mi maleta, mira? Es que cuando yo estoy meditando, agarro mi cuaderno y hago dibujitos como los niños. Y empiezo a imaginarme, por ejemplo, aquí está. Son mis dibujitos que yo hago. Empiezo a ver cómo el pecado hace mucho daño en la vida de una persona. Yo tengo, aquí vamos a poner no solamente al papá, porque también la mamá a veces tienen problemas en su vida. Traemos maldiciones de nuestras generaciones anteriores.
Y sin darnos cuenta, esas maldiciones que traía nuestros padres, nuestros abuelos, viene de generación a generación y está deteriorando la vida del ser humano. Entonces, yo desde ayer empecé a hacer estos dibujitos, ¿sí? En la tarde, mientras estábamos aquí en el salón para la palabra de hoy, me puse a hacer estos dibujitos. Y miraba cómo hay lazos que tienen que están uniendo la vida de un padre a la vida de sus hijos. Y esto puede seguir a la tercera y cuarta generación. Y lo que el Espíritu Santo está hablando es como el Espíritu Santo, que es la espada. La espada tiene que ir cortando con esas maldiciones. Vamos a leerlo, todos los versículos. Versículo 20, recuerden estos puntos: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Ya en su casa sacan toda la lista de lo que habla acerca de las obras de la carne. Pero ya desde este momento analicemos qué problemas tuvieron nuestros padres, o qué problemas, qué obras de la carne eran manifiestas en nuestros abuelos, en nuestros padres, y que eso se empezó a extender en nuestras vidas. Y eso tiene el peligro de que se extienda hacia nuestra segunda generación. Tiene el problema de que se extienda hasta la cuarta generación. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo? El Espíritu Santo está haciendo que cada uno de nosotros dejemos al Espíritu Santo, que Él es la espada. La palabra de Dios es la espada que va a tratar con esas áreas de cada uno de nosotros. Depende de mí si esas maldiciones que venían de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros mismos, y quiere el diablo tomar todas esas generaciones que han sido lastimadas, que han vivido en tinieblas, que han vivido en maldad. Nosotros decidimos si queremos que esto se siga extendiendo hacia nuestras generaciones. Hacia nuestras generaciones. Cuando la espada del Espíritu, a ver, una familia que me quiera ayudar, que quiera salir en la pantalla, en el cine. Rápido, una familia. ¿No hay nadie? Bueno, imagínense al papá, a la mamá. Cuando ellos se unen, ellos vienen siendo uno, ¿sí, verdad? Porque la palabra de Dios dice que ya no son dos, sino que uno. Y en ese momento que hay una unión, que ya no son dos, ahora son uno,
ahora se comparten los mismos, tal vez muchas cosas que traía yo como esposo, la esposa como esposa traía cosas malas de sus generaciones. Se unen. Ahora, a partir de ahí, yo tengo que ver con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, qué es lo que yo deseo para mi generación. Porque si yo no tengo cuidado, esa atadura que había en mi vida se extiende a mi segunda generación. Y así viene tercera generación, cuarta generación. Pero ¿qué hace el Espíritu? A ver, el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos, como dice ahora, versículo 24, mija. Léanlo conmigo. Versículo 24. Léanlo. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes han crucificado lo que dice aquí? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes? Los que son de Cristo. Yo vengo a ser de Cristo. Pero durante ese tiempo que yo estoy buscando de Dios, mientras que yo estoy buscando la transformación del Espíritu Santo, y la palabra, como si tuviera la Biblia, la palabra a través del Espíritu Santo, que es la espada del Espíritu, me está mostrando mis errores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que escudriña lo más profundo de nuestra vida. Y como el Espíritu Santo escudriña cada área de mi vida, Él me abre la Biblia, me abre la Biblia y mi mente se centra en un versículo, y el versículo empieza a abrirme mi entendimiento, y cuando abre mi entendimiento, la palabra está siendo revelada a mi corazón y me doy cuenta la maldad que yo estoy haciendo en mi vida, las cosas malas, la caquía, ¿sí? Lo malo que estoy haciendo. Depende de mí si yo la obedezco o no la obedezco. Pero como yo voy a decidir que el Espíritu Santo haga una obra en mi vida, porque yo estoy viendo no solamente en mi tiempo presente, yo estoy visualizando mi tiempo futuro, mis generaciones futuras. Entonces le digo al Espíritu Santo: tú que eres la espada, que eres la palabra, que quieres cortar con eso que hay en mi vida, córtalo. Entonces estoy en esta posición. El Espíritu Santo abre mi entendimiento, me muestra esas áreas. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? No, usa la palabra, la espada. ¿Qué va a hacer la espada? No, pero ahora usa la espada. Y ahí está la Biblia. Ahora usa ¿qué? La espada. ¿Qué va a hacer la espada? Ajá. Entonces, si habían ataduras, primero, ¿dónde va a cortar primero? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué atrás? ¿Por qué atrás? Porque yo traía de atrás muchas generaciones. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Dónde comienza primero? Cortando. ¿Corta? Con maldiciones. Con maldiciones. Pero
me doy cuenta que todavía tengo esas áreas que yo traía de mis antepasados. Me arrepiento y le pido al Señor perdón, perdóname Señor, me arrepiento de todo corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Deseo vivir una vida agradable ante tus ojos. Perdóname. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra, me muestra dónde está el error, dónde está ese pecado. Y cuando yo me estoy arrepintiendo, ahora ya cortó aquí, ahora ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Andé? No, ¿qué vas a dónde vas a cortar ahora? La carne, pero ¿a dónde vas a cortar? ¿Andé? A enfrente, ¿habló? Entonces me arrepiento y la palabra que está haciendo está cortando, porque de aquí va a depender la bendición de Dios hacia mis generaciones. No sé si entendimos. No sé si entendimos. Ahí él corta. Primero, corta las maldiciones del pasado. Después le digo, Señor, yo entiendo. Tú me has mostrado que hay estos errores, esos pecados que yo he cometido y me arrepiento. Límpiame con tu sangre preciosa. Y ayer leía un versículo que está en Isaías cuando dice: y la unción pudre todo yugo. Entonces viene un arrepentimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Rompe, me limpia, me perdona, me pongo a cuentas con el papá, mi papá. Y ahora de aquí yo tengo la convicción que mis generaciones van a ser bendecidas, donde van a tener ya no obras de la carne. Ya no van a tener ¿qué? Obras de la carne. Ahora van a ver versículo 22 y 23. Más el fruto, ¿qué era? Antes obras de la carne. Y ahora, a partir de aquí, ya no son obras de la carne, ahora son el fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son? Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Léanlo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué cambio hubo? ¿Qué cambio hubo? Rompiendo maldiciones del pasado. Él me perdona, me hace libre de esos pecados que yo ya traía. Me arrepiento y el Espíritu Santo con la espada está cortando con eso. Y de ahí paso a una etapa nueva, donde el Espíritu Santo, hay frutos del Espíritu Santo, sin leerlos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dije que sin leerlo. ¿Sí? Esos son los frutos del Espíritu. A diferencia de lo que vivimos en el pasado. ¿Sí, verdad? A diferencia de lo que vivimos en el pasado, es ahora el fruto del Espíritu. Tu alma, que había sido contaminada con el pecado, ahora tu alma está teniendo ese deleite con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén, amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Papá Dios, los que están en línea, te pido, Señor, que tome sus vidas, que tome sus corazones.
Y que hoy en esta tarde, Señor, ahí donde ellos se encuentran, abre su entendimiento, abre su corazón, para que podamos entender con claridad lo importante que es que le permitamos al Espíritu Santo que Él me muestre, me revele, Él que conoce todas las cosas de mi vida, que Él me las muestre a través de las Escrituras. Como David decía, perdona aún los pecados ocultos, los que yo no me haya dado cuenta, pero los provoqué o los hice. Dile en esta tarde, todos los que están en línea, y que en este momento tú puedas tener una experiencia con el Espíritu Santo y diciéndole: Señor, rompe con las ataduras del pasado. Y si en esta tarde hay un arrepentimiento y tú ya has entendido las manifestaciones de la carne que aún han quedado en tu vida, en tu alma, dile al Señor en esta tarde: perdóname, límpiame, que tu sangre preciosa rompa con esa maldición en el nombre de Jesús. Y yo estoy convencido que hoy en esta tarde Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesús bendecimos a cada persona que está en línea y dejamos que la palabra esté actuando en cada corazón. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Dios. Gracias, Dios.